Edad Antigua. Se llama Edad Antigua a la etapa de la historia del mundo mediterráneo comprendida entre la invención de la escritura. En la Edad Antigua tenemos varias características en las cuales se destacan lo que son el desarrollo de los primeros sistemas de escritura, los cuales fueron los pueblos mediterráneos los que crearon los varios sistemas de escritura. También tenemos la redacción escrita de las primeras leyes. Se redactó para garantizar una convivencia armónica entre las personas. Tenemos también varias civilizaciones, igual, en las cuales destacan el antiguo Egipto, establecida a orillas del río Nilo, en el noroeste de África. Tenemos la Mesopotamia asiática, situada entre los ríos Tigris y Éufrates. La Helade o antigua Grecia, situada en el extremo sur de la península de los Balcanes. Y Roma, surgida en el centro de la actual Italia hacia mediados del siglo VIII a.C. También hubieron varios acontecimientos durante la Edad Antigua. Hay varios acontecimientos los cuales fueron invasiones. Entre los principales tenemos lo que la primera invasión indoeuropea entre el 1800 y el 1600 a.C. Tenemos también lo que es la guerra de Troya, en que se destaca entre los años 1260 y el 1250 a.C. Y las guerras médicas, que fue entre el 490 y el 449 a.C. También tenemos lo que fueron las civilizaciones extramediterráneas, como son la civilización olmeca, floreció en la costa del Golfo de México entre el 1500 y el 500 a.C. Los olmecas construyeron centros ceremoniales y desarrollaron un sistema de escritura. También tenemos la civilización chavín, que se desarrolló entre el 1200 y el 200 a.C. en los Andes centrales. Los chavín fueron politeístas y centraron su economía en el cultivo del maíz y la papa. También tenemos la civilización china, que a partir del 3000 a.C. los antiguos chinos vivían en la cuenca del río Amarillo. Desarrollaron una civilización que inventó el papel, la brújula, la seda, la pólvora y un sistema de escritura basado en ideogramas. Y eso sería todo sobre la Edad Antigua. Muchas gracias. La Edad Media es el periodo histórico en Occidente comprendido entre la Edad Antigua, que finalizó con la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Se extendió por casi 10 siglos, durante los cuales fueron comunes las guerras y enfrentamientos religiosos, en especial contra las culturas árabes y el Islam, así como la implantación de un sistema de casta fue rígido y despótico, denominado sistema feudal. Origen de término. No pudo hablarse de Edad Media sino en el marco de la cultura occidental, por lo que este término no aplica para el estudio de África, Asia o América, sino que está agotado en Europa y a lo insumo del Medio Oriente. La Edad Media, aproximadamente del siglo V al siglo VI, es el periodo inicial del medievo. Durante esos 6 siglos se transforma el mundo romano y los distintos reinos. Baja Edad Media, del siglo VII al siglo XV. Durante esta segunda parte de expansión del sistema feudal se producen reformas e invasiones en la religión, la política y la filosofía. El sistema feudal o feudalismo fue el modelo imperante durante el medievo y consiste en la organización política territorial de Europa en pequeños reinos llamados feudos. El campesino, los pobres y trabajadores que no tenían mayores propiedades y que construían el penal imperio de las pirámides, trabajaban para sus respectivos señores feudales. El clero, la iglesia detentaba un enorme poder y que había acarado el conocimiento. Incluso los reyes eran coronados por emisores del Papa. La nobleza eran nacidos de familias pudientes y de sangre azul, por lo que eran descendientes a su vez de otros nobles y terratenientes que controlaban el mayor valor de la época de las tierras. Los soldados cristianos combatían a judíos, paganos y practicantes del Islam, dado que la posesión de la tierra era un factor clave para el crecimiento económico. Las invasiones armadas para conquistar más tierras eran monedas corrientes. Cultura. Sobrevivieron muchas obras que explotaban los motivos judeocristianos durante mucho tiempo que sostuvo el medioevo. Habían sido pobres en manifestaciones artísticas y literarias.
El cisma de Occidente. Un grupo de cardenales proclamaron al Clemente VII, quien instaló su sede de Avignon. Conocido también como el cisma de Avignon, fue el resultado de una larga crisis que sufrió la Iglesia Católica de Roma. En 1378, una vez muerto el Papa Georgigo VI, los cardenales romanos eligieron como sucesor al italiano Urbano VI, pero un grupo de cardenales occidentales proclamaron a Clemente VII, quien instaló el cemento de Avignon. La Edad Moderna tuvo como inicio, según algunos historiadores, el 29 de mayo de 1453, fecha que se registra la conquista de turca a la Constantinopla. Otros estudiosos apuntan a otras fechas para el inicio de la Edad Moderna, como el viaje del Vasco de Gama a las Indias o el viaje del Cristóbal Colón a las Américas. Su final acompaña la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789. La economía en la Edad Moderna tuvo una gran transición en el modelo económico feudalista al capitalista. Este cambio afectó a las grandes potencias de la época, como era España, Portugal e Inglaterra. Uno de los primeros grandes cambios ocurridos en este movimiento fue la aplicación de monedas para la compra y venta de mercancías. La política de la Edad Moderna se caracterizó principalmente por la creación de los estados nacionales en Europa. En este proceso surgieron las monarquías nacionales, creando las estructuras políticas y administrativas centralizadas, en contraste a la descentralización predominante en la Edad Media. El absolutismo era la mayoría de los gobiernos, era una forma de gobierno en la que todo el poder estaba exclusivamente en las manos de una sola persona, generalmente el rey. La religión en la Edad Media. En esta época se caracterizó por los grandes cambios en la forma que la gente veía la iglesia y cómo los estados pasaron de respetar o no a la autoridad papal. En la Edad Media, la iglesia disfrutó de una amplia riqueza, el poder sobre los gobiernos y los ciudadanos era común. En la Edad Media fue una fase que sufrió un duro golpe la reforma religiosa. Esta reforma religiosa fue liderada por Martín Lutero y era un movimiento contra la Iglesia Católica. Uno de los grandes hechos de la Edad Moderna fue, en 1492, el descubrimiento de América con Cristóbal Colón y la llegada de los españoles al continente americano. Hechos importantes de la Edad Antigua. La aparición de la escritura. Tal y como hemos adelantado, el nacimiento de la escritura marca el inicio de la Edad Antigua. Cada cultura desarrolla tipos de escritura particulares, como la egipcia, que representa objetos mediante símbolos, o la griega, que crea el primer alfabeto. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo era la escritura. Gracias. Uno de los hechos importantes de la Edad Media sería la caída del Imperio Romano, ya que este comenzó en el año 27 a.C. y terminó en el 476 después de Cristo. Se extendía del río Rin a Egipto, llegaba a Gran Bretaña y al Asia Menor. Así establecía una conexión con Europa, Asia y África. Este llegó a ser uno de los imperios más poderosos de la historia. El imperio vivió dos etapas durante su historia, llamadas el Alto Imperio y el Bajo Imperio. Durante el Bajo Imperio es donde llega la tan conocida división en dos del imperio. Los hechos importantes de la Edad Media sería el Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? El Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural que desde Italia se extendió por Europa Occidental a partir del siglo XV. Fue la manifestación cultural de un cambio en la mentalidad europea que pasó de una concepción de mundo teocéntrica propia del propio medieval a una antropocéntrica. Este cambio manifestado en la corriente filosófica humanista se considera el inicio de la Edad Moderna.